por ahí exponen el mismo día 2 o 3 grupos, y en general tienen una performance bastante que deja, donde hay mucho por mejorar. Y por ahí los que llegan al final, con todas las correcciones previas a las presentaciones anteriores, obviamente van ajustando los contenidos y van mejorando la situación de su presentación. Ya estás grabando, ¿no? Sí, sí. El año anterior no, el anteaño pasado no pasó eso. El primer grupo que expuso fue el mejor de todos, pero lejos. Hicieron un trabajo impecable. Y se los dije que era muy bueno lo que habían hecho y que habían dejado la vara muy alta. Y la verdad es que ninguno de los que venían atrás tomó las indicaciones que nosotros estábamos dando para esas presentaciones, y hicieron trabajos que tenían muchísimas fallas, sobre todo en los números, en el manejo de las cifras, etc. La idea es no perder de vista cuál es el objetivo de este trabajo práctico, que es que ustedes manejen cifras, información, que utilicen herramientas, que utilicen la herramienta TradeMap, por lo menos en una parte interesante, que aprendan a cómo hacer una prospección de mercado inicialmente y que después puedan profundizar, a identificar diferentes enfoques sobre los cuales basarse para brindar la información cuando la analizan. Esa es la idea del trabajo práctico, pero también el hecho de las presentaciones, todavía no definimos si las presentaciones las vamos a hacer virtuales o presenciales. Vamos a ver cómo podemos funcionar con eso. Por ahí si alguno tiene interés en hacerla presencial, me lo va anticipando. Me parece que es interesante el cara a cara, sobre todo para las discusiones. Me parece que es importante, y a nosotros nos gusta más porque podemos acompañarlos a ustedes en el proceso de cómo generar prácticas de presentación de informes, etcétera, a modo de, nosotros siempre insistimos en que la oportunidad que tienen, donde tienen para ensayar, para prepararse, para equivocarse, para corregir, para hacer todas estas cosas, es en la universidad, porque esto se les va a tocar seguramente hacerlo en el ámbito profesional. Entonces es bueno que agotemos todas las instancias en la universidad. En general, las presentaciones, cuando llegamos a las presentaciones, están bastante despojadas de la etiqueta, y nos concentramos mucho en acompañarlos en el proceso de la presentación, en la parte gestual, en cómo pararse, cómo explicar las cosas. Así que si pudieran y tienen ganas, sería buenísimo. Vamos a ver cómo lo definimos nosotros. Bien, gente del grupo 1 como para poder hacer la presentación, para que hagamos algunas correcciones y nos comenten acerca de cómo vienen con su trabajo. Buen día, profe. ¿Quién ¿Se me anda por ahí? escucha? Sí, Magdalena, sí. Sí. Está. Yo soy del grupo 1, pero nosotros somos de servicios, de Sí, contenidos audiovisuales. sí. Bueno, hasta ahora con el trabajo, o sea, venimos organizando todo, pero, o sea, vamos poniendo información y tenemos que organizar la información como para ponerla en el trabajo. Eh, Ok, pero la idea era que hoy hicieran una presentación mínima de cómo van. Vieron que en el cronograma de trabajo y lo que les pasé el otro día, decíamos que había correcciones del grupo 1 al 5. sí. El martes va a haber del 6 al 11, y el próximo sábado íbamos a trabajar específicamente con los de servicios, pero mínimamente hoy tenían que mostrar los avances para que lleguemos a la próxima presentación del sábado con correcciones donde ustedes ya tengan más información para trabajar. La verdad es que no teníamos preparado ninguna presentación porque pensamos que era para los de productos físicos, digamos. Pero Dice clarísimo, grupos 1 al 5. Ustedes son el grupo 1, debieran presentar hoy. sí, yo de todos modos, tipo, estuve investigando, si quiere puedo hablarle de las importaciones. Eh, Puse información de la Organización Mundial del Comercio y más o menos a nivel general,
metí más o menos los contenidos audiovisuales en lo que serían servicios personales, culturales y recreacionales. Ujú. Eh, Porque es difícil un poco buscar información puntualmente de contenidos audiovisuales y a nivel global, digamos en importaciones, Argentina hasta 2020 estaba en el puesto 22 a nivel mundial. Y después, Ujú. como país en consumo, lo que más importamos viene de Estados Unidos. Es Ok, muchísimo. sí. Sí, Pero a ver, fundamentalmente la idea de las correcciones, de los avances de hoy, era que yo les había pedido que dentro de lo que son los servicios audiovisuales ustedes identificaran a uno para trabajar más en concreto, pues es bastante complicado si no. Entonces era música, teatro, radio, etcétera, cine, tenían que elegir uno para trabajar. La idea era que ustedes dieran un contexto de lo que era la cadena de valor en general y el comportamiento del sector de los servicios audiovisuales, la industria del mundo audiovisual, y después se concentraran específicamente en uno, pero había mucho para contar y para escribir, sobre todo con los nuevos desarrollos de la ley de economía del conocimiento, y yo quería ver cómo estaban organizados, para no llegar al sábado que viene a tener que hablar todo esto, sino a profundizar con algunas cuestiones, porque si no, eventualmente, evidentemente, no van a llegar a tiempo con las presentaciones, se les va a hacer más complicado. sí, sí, está bien. En ese sentido estamos como atrasados. Ok, bueno, listo, no hay Mm, problema entonces, porque en realidad esperaba ver otra cosa. No hay problema. En todo caso, Disculpe. me consultan en la semana y el sábado que viene nos juntamos para ver los avances, cómo van y orientarlos para que ya vayan finalizando y trabajando con eso, porque hay bastante de lectura, bastante de información, sobre todo teniendo en cuenta que son servicios. Bien, bueno, el grupo 2, Hola, hola. ¿Se me escucha? sí, Ahí ¿cómo compar. está, ¿Todo bien? Gonzalo? Sí, espera que te hago confitrión para que puedas compartir. Ahí podés, ahí estás. ¿Muestro el Word o el PowerPoint? Hice un... No, el PowerPoint me van contando. Dale. Eh, eh. Después, una vez que haces la presentación, después sí mostrame el Word que quiero ver algunas cositas. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno. Achicalo si querés, que es más cómodo por ahí para verlo. Digo, no lo pongas en presentación en pantalla completa, sino que se vean también las Ahí. de alrededor. Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, espera. Bueno. Es que lo había puesto con cosas así. ¿Lo puedo poner en presentación? Creo que lo voy a ver mejor yo. Porque tengo un montón de cosas en la pantalla. Ok, dale, Porfa. Gracias. dale, dale, dale. Ahí. Bueno, estas cosas para después ya tener preparado todo. Bueno, acá es el primer cuadro, donde están los top 15 principales importadores mundiales. En primer lugar, Reino Unido, Irlanda, Francia, Japón, Estados Unidos, que son los que tienen la mayoría. Ya de por sí Reino Unido representa el 39%. Por favor, déjame porque yo necesito primero ver y concentrarme un segundito Ah, dale, en dale. los números que quiero ver algunas cositas, a ver si se van manteniendo. Estoy viendo, primero, es importante, cuando por ahí empezás la presentación y podés informar, decís que en las importaciones el total del negocio mundial es de 1.250 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que se podía generar algo más en ese mercado, no tenía ese número. Y que Reino Unido tiene aproximadamente un 40-45%. Que no sabía más o menos cómo era la dinámica de esta presentación parcial. Entonces, ¿Cómo, cómo? que no sabía cómo era la dinámica de No, esta está presentación perfecto. No, está parcial. perfecto. Yo te voy dando data para cuando hagan la presentación, que ustedes en realidad, ustedes no van a arrancar por acá, sino van a arrancar por la primera parte, que son los enfoques que eligen
y donde van a empezar a hablar de los datos más importantes que han recabado en función del análisis de la información que han hecho. Ah, Eh, pero bueno, esas son todas cosas que vamos a tener que ir hablando en las diferentes correcciones. Vamos a tener 2 o 3 correcciones para que ustedes puedan ajustar la presentación. A dale. mí lo que me interesa ver es esto, que el mercado prácticamente en 5 años se mantiene en los mismos niveles, Sí. que Reino Unido, que es el número uno, tiene un 40-45% del mercado, que a ver si hay alguno que ha crecido sustancialmente. Japón, que pasó en 5 años, creció un 100%. Estados Unidos se mantiene, Países Bajos también creció un 100%, pese a que las cifras son menores que las de Japón, también creció en ese nivel. Después hay países Alemania lo como mismo. República Checa que pero con volúmenes mucho más menores. Por ejemplo, en el 2016 tenía 813 miles de dólares, pero después a 2020 a 8.250, pero son volúmenes mucho menores. Ahí está, ahí está, ahí está, Gonzalo. Mira, algo que me interesa muchísimo y por favor presten todos atención, porque léeme los números, hablame de las cifras de República Checa desde el 2016. Eh, bueno, en el 2016 República Checa importó 813 miles de dólares. Ey, En ey, ey, ahí está, 813.000 dólares, no son 813 mil, 813 es que miles de dólares. siempre me olvido cuánto es, si miles o... Y Es bueno, muy sí, sí, importante sí. que aclaren eso siempre. Es más, en el gráfico debiera estar, porque Ah, estaba puesto, sí, cifras expresadas mira, en miles de dólares. sí, en este se me pasó, pero en los demás está todo Ok, puesto en miles de dólares. En este ok, justo se me pasó. bien. Bueno, después, Son detalles que para eso están estas correcciones. sí, Mirá, sí, en la lo idea demás, es que todo si lo yo demás te lo está. la idea, a ver, nadie, ninguno se sienta mal por las correcciones que hacemos, porque para eso están. Me sentiría mal si cuando llegan a la presentación siguen sin poner miles de dólares, siguen leyendo mal los números, etcétera. Dale, Bueno, seguí. Y el último año, en el 2020, República Checa, ¿cuánto vendió? ¿Cuánto importó, digo? importó ¿Cuánto importó? 8.250, 8.250.000 dólares. Ahí está, perfecto, ahí vamos. Y por ejemplo, Reino Unido, ¿cuánto importó en el 2020? En el 2020 importó 485.345.000 dólares. Perfecto, así tienen que leer la cifra. Y cuando la escriben, también la van a escribir así. O se ponen de acuerdo, o ponen el número, o ponen el número completo, o ponen el número y aclaran que es en miles de dólares, o ponen la palabra en texto, lo ponen en palabras completo. Sí, dale. ¿Y el total del negocio cuánto fue de importación en el año 2020? En el 2020 fue un billón No, 254, no, no, no. 1.254.530.000 dólares. Perfecto, ahí Bueno, está. Tengan muy en cuenta eso. bueno. Dale, ¿Sigo con lo siguiente? sí, Bueno, en el gráfico de tortas que se pide, lo dividimos por los cinco primeros eh, que más importan. Reino Unido, Irlanda, Francia, Japón y Estados Unidos. Y los demás los englobamos como resto del mundo, porque si no iba a ¿ves? quedar un... Este es otro dato sustancial cuando vos ves el enfoque, es decir, en el mercado de importación de la posición arancelaria tanto, los 5 primeros importadores suman o representan el 85%. ¿O cuánto? A ver, no. Suman 40, eh, 63, sí. sí, el setenta y Sí, 85%. nueve, 85. 85%. El 85%, 86% de la operatoria. Claro, Entonces ya sabemos que en ese sector hay 5 países que manejan el negocio. está totalmente Especialmente hay uno que concentrado. con el 40% casi Sí, exactamente. Eh, listo. Esos son los datos que te tienen que importar, que cuando vos analizás la información y se la vas a presentar a alguien, decís, si el mercado está, o sea, es parte de las cuestiones más importantes a Claro, resolver o a indicar, si el mercado está atomizado o el mercado claro. está concentrado. En este Todo, caso tenemos un mercado concentrado con un líder claro, todo eso que casi duplica el segundo. claro.
todo eso lo tenemos desarrollado en el Word, sería. No, no quise poner todo acá, toda información de una, No, porque no, si no está iba a quedar mal. perfecto, está perfecto, está perfecto. Después en la presentación, cuando sea la presentación, mezclaremos se No, hablará ¿sabes de qué vamos todo. a hacer? Hacer la presentación, esto vamos a hacer así, me gusta más. Vamos a hacer la presentación así con el PowerPoint y cuando esté cuando terminen después me pasás el Word por mail y yo lo cotejo con lo que vi Dale, dale. Perfecto. y le hago la devolución. Dale. Bueno, vamos con Reino Unido. Es el que es el primer importador. Acá podemos ver los importadores de caballos reproductores de raza pura desarrollados por país exportador. Ujú. eh, el Reino Unido, el Mirá que primer, acá dice por país exportados, ¿eh? por país exportados. Claro. Bueno, Irlanda se encuentra en el primer lugar, que es el que más le exporta al Reino Unido. En Sí, segundo podés lugar, decir que es el principal el proveedor. principal proveedor. Eh, Acá podemos observar que es, perdón, tengo que leerlo del Word, que tengo ahí los datos. En el cuadro se puede observar que el primer importador mundial de caballo de raza pura los importa principalmente su país vecino Irlanda, y en segunda instancia, y disminuyendo abismalmente la cantidad en millones de dólares, se encuentra Francia, seguido de Emiratos Árabes y Estados Unidos. No me gusta la palabra abismalmente. Poné de modo sustancial o algo. Está Bueno, bien, representa que hay un abismo, pero busca dale, algo un poco más desde desde la literatura, algo más dale, perfecto. entendible para el mundo. Bueno, pusimos que es curioso reconocer que Reino Unido, siendo el mayor importador de caballos, se abastezca principalmente de Irlanda, está siendo el segundo mayor importador del mundo de caballos de raza pura. Eh, Es, por ejemplo, sabes que cuando uno empieza a ver este tipo de información, no es para este estudio, pero es para lo que sirven estos estudios. Es decir, esto que a vos te llamó la atención, que importa principalmente de un país vecino, que además, eh, digo, hay que ver si las inversiones eh, de Reino Unido en Irlanda tienen que ver con esto y tienen que ver con que ahí los crían, pero en realidad los capitales son de Reino Unido. claro. Esas son las cosas interesantes en esta forma de ver las cosas y de analizar. Bueno, como se ve en el cuadro, Irlanda de 2016 exporta caballos de raza pura por más de 280 millones de dólares, llegando a su máximo de 402 millones en el 2018. Y, y se puede ver que de 2017 a 2020 se mantuvieron relaciones comerciales constantes y no hubo grandes variaciones. Bien, En segundo lugar se encuentra Francia, llegando a su cantidad máxima de exportación hacia Reino Unido en 2019 por casi 70 millones de dólares. Si bien en 2016 fue superada por Estados Unidos a partir de 2017, y los siguientes años Reino Unido no bajó sus importaciones de aquel país por no menos de 55 millones de dólares. ok, ahí nomás para, porque después las cosas que tienen que señalar es, por ejemplo, la caída de Estados Unidos, que llegó hoy, está exportando el 10% de lo que exportaba hace 5 años atrás, y esto lo van a tener los indicadores de las caídas más importantes seguramente. El crecimiento de Argentina, que multiplicó casi por 3, o sea, son datos Ah, interesantes como para poder... en los eh, textos habría que hablar sobre sobre los cambios más radicales, y por ejemplo en los que se mantienen bastante los podrías agrupar en un mismo párrafo, por decirlo de una manera, Sí, por ahí no es porque si no se va a quedar muy necesario, por largo. ahí no es necesario indicar, para no agrandar los textos, no es necesario indicar todos los que se mantuvieron, pero sí señalar los que más crecieron, los que más cayeron y si hubo vaivenes o picos altibajos muy marcados en alguna oportunidad, qué sé yo, por ahí lo de Alemania uno no representa demasiado, pero sin embargo vos decís, y es casi un 50% que Claro, aumentó del 2016 al 2017 y después más o menos se mantuvo, cayó un poco más y todo. sí, Pero bueno, son las cifras, eso queda a criterio de ustedes. Acá tenés Italia, por ejemplo, que del 2016 al 2017 multiplicó
por 2,5 casi las exportaciones, pero después volvió a los carriles normales e incluso cayó. Claro. Ves, acá tienes esos picos altibajos de un año al otro, cómo va creciendo y cayendo, en el caso de Italia, y esto es lo que te hace ir a ver qué fue lo que pasó, que es tan falto de constancia en las negociaciones, en el desarrollo de los negocios internacionales en este sector. Bueno, sobre este caso, sobre Reino Unido, agregamos dos párrafos más, que uno decía finalmente tenemos el caso de Emiratos Árabes Unidos, donde se observan fluctuaciones muy pronunciadas en las cantidades anuales disminuyendo y aumentando año a año, llegando a su máximo en 2019 y su mínimo en 2017. Fantástico. De Listo, ya con esto pasalo. A ver, pasá paso, porque yo voy viendo y yo veo que estén bien, dale. bien armadas las... Bueno, ahora Irlanda, Sí. que Reino Unido se presenta como el primer proveedor en toda la serie, siendo además el que en promedio le provee más del 60% durante el periodo bajo estudio. Ujú. En segundo puesto se encuentra Estados Unidos con un porcentaje bastante menor de provisión que fue aumentando levemente de 2016 a 2020, siendo el pico más alto en el año 2020. Listo, decime el total de importaciones que dice acá abajo, el total de importaciones del año 2020 de Irlanda. Total de importaciones 290, 290 millones 572 mil dólares. Fantástico. Practiquen bien eso. Dale, perfecto. Bien. Eh, Le sigue Francia con exportaciones por más de 10 millones de dólares en el 2020 con Está bien, un muy listo, yo leve... porque yo quiero ir viendo la Hola, Dale, estructura, quiero ir viendo la estructura del trabajo, como la van presentando, que sepan leer bien los números, cuiden algunas cositas, revisen la ortografía, acá dicen miles de dólares, pero dice de nuevo exportado, traten de poner centrados los números que tienen acá arriba de los años. dale. Nada, son pequeños detalles que hacen a la presentación completa. Listo, pasa otro. Bueno, Gonza, ¿querés que hable un poco yo? dale. Acá Seguí hablando. con Francia. ¿Cómo Está va? bien, Buen pero día. contame, haz una cosa, contame, sí, más o menos se mantienen acá, contame los números, por ejemplo, de la importación total de Francia en el 2020, decime cuánto fue el total. La importación total de Francia 2020 fueron de 105.177.000 Perfecto. ¿Y dólares. qué descubrís en el cuadro este? Si hubo caídas, avances Eh, importantes, una cosa que crecimiento. descubrimos, no solamente en este cuadro de importaciones de Francia, sino también en Reino Unido e Irlanda, es que año a año cada vez hay más concentración de los exportadores hacia ese país. O sea, el resto del mundo cada vez tiene menos incidencia. No solamente en este cuadro, sino en los anteriores. Acá podemos ver como en 2016 eran casi 9 millones y en 2020 es menos de 2 millones. Ok, Se redujo. Y en todos los gráficos pasa más o menos lo mismo. Acá podemos ver perfecto. también como Listo, principales pasame al por... otro. Vale. Ahí está. Bueno, este es el último, creo, que es el Japón, Cuarto. como quinto mayor importador de caballos, que también Yo vemos les pedí que analizaran tres o cinco. ¿Los Cinco, cinco cinco. primeros o los tres primeros? cinco Cinco. decían. Ah, Después ok, falta Estados Unidos. ok, listo. Acá este es interesante para analizar porque cuando uno va a analizar los países que más crecieron, los países que más cayeron, tenemos acá un 50% que crecieron un 100% en los últimos 5 años, de 2016 a 2020. Y que en general el que fue creciendo así importante, mira, Irlanda, la cantidad que creció pasó de 1,5 millones a 20 millones. Y esto también es muy relativo y hay que verlo porque al ser caballos reproductores de raza pura, etcétera, por ahí este crecimiento implica que hayan sido 2 caballos o 3 caballos, depende de los valores del caballo en ese momento. ¿Qué sé yo? Un caballo, ¿vieron más o menos los precios promedio de los caballos de pura raza? En algunos artículos de acá de Argentina decía que el promedio de exportación era 10.000 dólares, pero no de elite, sino lo normal. Uh -huh.
No sé si andamos bien con ese dato, si tenés idea. Sí, hay de todo. Hay caballos que se han pagado, caballos de polo, por ejemplo, se han pagado $500.000, un millón Sí, de por dólares. eso. Decía que no era, hay anomalías de caballos mucho más caros, pero más o menos lo normal andaban $10.000 cada de la exportación. Perfecto. Pasame al último país. Estados Unidos pasó de 116 a 91. Y en esta, aun cuando cayó Irlanda, creció casi un 50%. Bien. Y Reino Unido cayó un 100%, un 50% cayó en realidad. Bien, pasemos al próximo cuadro. Desempeño. Desempeño de mercado, positivo y negativo. Traten de evitar estas diapositivas, vayan directo al grano, no pongan. Dale. Dale, estos son los últimos, el último año y los últimos 5 años. Exactamente, resultados positivos del último año 2019-2020, que en verdad es un poco raro hacer esta comparación de valores absolutos y relativos, porque en 2020 con la pandemia pudo verse un poco diezmada algunas importaciones, Sí, pero bueno, también está bueno hacerlo. pero Bueno, precisamente cuando uno hace este tipo de análisis, lo que haces es decir cosas que te llaman la atención y por ahí que tenés una caída muy pronunciada en un año y decís qué fue lo que pasó. A ver, un segundito, por favor. Hola, Elda, ¿cómo estás? Buen día. Che, niña, estoy en clase. ¿Me mandás un audio de WhatsApp? Dale. Dale, chau, chau. Entonces sirve para eso precisamente, para saber qué te llame la atención, qué pasó este año, que por ahí hubo algún suceso de disminución, de caída o de aumento sustancial en un mercado determinado, entonces vas a ese año, a ese sector de la economía, a ver qué fue lo que pasó. Acá tenemos una cuestión que afectó al comercio en general, pero si no, para eso sirven. Así todo, vos tenés que, por ejemplo, Japón creció en términos absolutos y que también hubo países que crecieron en términos relativos de manera muy, muy importante. Por ejemplo, acá lo estás mostrando, Portugal, Bulgaria, y si vamos a los que están más abajo, seguramente hay muchos que también crecieron inclusive más que estos porcentajes. Pero bueno, en términos absolutos de cantidad de dinero, por ahí no tanto, y a nosotros nos interesan las dos cosas. Nos sí, interesa ver la cantidad de dinero que se manejó y el crecimiento que hubo en términos de dinero, en términos absolutos, pero también en porcentaje de los negocios que se realizaron, porque vas y decís, ¿qué pasa en este mercado como el de Portugal, que está creciendo un casi 6.000%? Entonces vas a ver y por ahí hubo alguna legislación que favoreció la exportación de caballos de carrera. sí, más sabiendo que en 2019 capaz que importó uno o como mucho dos caballos, como que más o menos por el precio, si el precio promedio son $10.000, Tal eh, cual, tal cual. Por lo eso mismo mismo. pasa con Bulgaria y todo eso. Por eso mismo, para eso se hacen estos, y entonces sirve pasar, por ejemplo, el análisis interesante es cuando vos analizás los 5 años, es como que estás viendo una película. Cuando analizás un año solo, analizás un capítulo, entonces decís, ves si se condicen los resultados de un año con 5 años, son mercados estables. Ahora, cuando hay mucha diferencia entre los principales actores de lo que pasó en un lapso de 5 años a un lapso de un solo año, ahí quiere decir que vas a entrar a jugar y que por ahí las barreras de entrada y salida de ese mercado no son tan altas como para que te impida a vos insertarte en ese mercado si es que tomás la decisión sí, de intentar participar o jugar ahí en los negocios internacionales de este sector de la economía. Vemos fundamentalmente, bueno, hay otro dato, los actores eran más o menos los mismos, eh, estaba bastante concentrado, con lo cual estos datos debieran ser parecidos o por lo menos tener los mismos actores o actores parecidos, por lo menos en los últimos 5 años, a lo que vimos en los principales importadores, y de hecho es más o menos así.
Fíjense que el primero acá en términos absolutos en 5 años es Reino Unido, pero sin embargo el porcentaje de crecimiento es solamente un 13%. Contrario a lo que es Turquía, que estamos hablando de 10 millones de dólares, un valor absoluto de 9 millones y medio de dólares, pero que creció un 666%. O el caso de República Checa, que creció casi el 1000% en 5 años. Estos son datos para decir, bueno, ¿qué pasa en este mercado que está en franco crecimiento, ¿no? Paso a las negativas. Sí, por favor. Traten de diferenciar también más los colores de acá arriba también, porque por ahí es más fácil la lectura de eso. No importa. Acá tenés todo en rojo. Eso también en términos absolutos, a ver si está bien ordenado. En el último año, Reino Unido cayó y en los últimos 5 años, en Kuwait como cayó, los jeques árabes dejaron de comprar caballos de carrera. Interesante, está bien hecho, está bien construido. Y ya Bien, seguimos con esto. esto hicieron, Este creo que era el último. ¿cómo? Que no, que era Este es el la último última cuadro. diapositiva, creo. Sí, 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 por eso, porque acá terminamos. Bueno, tengan en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño, que no son importantes, no hacen al contenido, pero sí hacen visualmente a la presentación. Por ejemplo, acá están todos en los cuadros, yo veo todos los nombres, los números y la denominación de los países están alineados superior y la idea es que estén centrados. Son pequeños detalles que han, fíjense cómo acomodar las celdas para que queden centrados y no sobre el renglón, que quede bastante más prolijo y más cómodo visualmente. Eso siempre, siempre es importante. Esto, ojo con lo que dice acá abajo, elaboración, fundación exportar sobre datos de Trademap, ¿eh? Porque en realidad esto es elaboración propia. Le pueden poner elaboración propia, grupo 2 datos de Trademap. Dale, perfecto. ¿Eh? ¿Le puedo Porque preguntar? no lo hizo la Fundación Exportar, lo hicieron ustedes. Ok. ¿Le puedo preguntar algo sobre el Word? Lo que Algo que quieras. mencionó los enfoques. Después lo Sí, muestro. sí, Porque usted dijo que lo tenemos que mostrar al principio, ¿no? sí. Hablar al principio. Nosotros, a medida que íbamos leyendo la consigna, pensábamos que había que mencionar los enfoques, elegir 6 a 8 enfoques después del cuadro, del primer cuadro, que sería el... Ahí lo muestro. Ahí se está No, viendo. en realidad son entre 6, 8, 10 enfoques de todo el trabajo. Entonces, si vos tenés importaciones, exportaciones y la posición de Argentina, vas a usar 2 o 3 de los resultados más importantes o los datos que sean más relevantes para el trabajo. Entonces, por ahí de importaciones hay 2 datos importantes. Primero, es un mercado concentrado, lo que yo vi, ¿no? Sí, Que es un mercado que prácticamente no varió en su volumen de negocios. Es un mercado donde tenés un actor principal con el 40% del mercado y que además los 5 primeros importadores de esta posición arancelaria reúnen o representan el 85% del total de las importaciones mundiales. Con lo cual, con esos 2 datos o 3 datos, ya tenés armada visualmente la parte más importante de lo que vos ves en importaciones. claro. Y podés hablar algo de, si querés, las variaciones en un mismo párrafo de las variaciones positivas y negativas. Claro, no, porque, viste, te decía, nosotros elegíamos un enfoque, hablábamos sobre ello luego de este cuadro, del primer cuadro. Por ejemplo, caídas y aumentos fuertes de comportamiento individual, pérdida y ganancia de participación. Uh -huh. Explicábamos un poco ese tema, hablábamos sobre ese tema y así elegíamos otro. Elegimos 7 enfoques y luego el tema de la atomización o concentración lo hablamos luego del gráfico de tortas. No, a ver, esto es así.
para que ustedes se den una idea. Yo creo que les mandé algunos trabajos de Sí, por ejemplo. eso yo me guié con ese trabajo que usted envió y más o menos, sí. Fundamentalmente, lo que yo quiero del trabajo es, yo abro la primera página, lo que tengo es un resumen de acuerdo a su capacidad técnica para evaluar y analizar la información que recabaron, un resumen de qué es lo que pasa en el mercado. Entonces, yo en esa hoja tengo que poder entender quiénes son los principales actores, qué volumen de negocios se manejan, si hubo grandes caídas o si el mercado está concentrado o atomizado, y ahí se terminó, y la participación argentina. Y con eso termino. Después, si yo quiero profundizar, ver los datos, ver los volúmenes, ver quién es quién creció, quién cayó, por qué, para ir a averiguar después si yo tengo algún tipo de interés en un mercado de estos, ahí ya profundizo. Es más, ya con eso me pueden generar inquietudes para poder querer saber en una segunda etapa qué fue lo que pasó en este país que creció su mercado X cantidad por ciento en los últimos 5 años, entonces por ahí me interesa y ahí voy a buscar una segunda parte del trabajo. Para eso se hacen, ¿eh? Me parece bien cómo lo hicieron, bien con la lectura de los números, lo de los enfoques lo vamos a ir revisando. Si ustedes me mandan el Word, yo lo reviso y les hago la devolución con esto, pero fundamentalmente es eso. Dale, Yo en una sola carilla tengo que poder entender qué pasa en ese negocio. dale, dale. Bueno, luego se lo mando y, y listo, así quedamos. Fantástico. Dale, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, Muchas gracias a gracias. ustedes. Buen Nos día. vemos. Esperen que estoy haciendo las correcciones de la presentación. Así después me acuerdo. Bien, acá estaba. Acá, y acá. ¿Están todos los del grupo? Solo falta Eh, Ornella porque está rindiendo en Luján ahora. Ah, mira, bien, fantástico, perfecto. Bien, el siguiente grupo es el grupo, muchas gracias chicos. No, gracias a vos. El siguiente grupo es el grupo 3. El producto es libros. Ahí Hola, vamos a, profe, buen día. ¿cómo va? Ahí vamos a tener un mix de lo que era servicios y lo que eran libros físicos, productos físicos. Y vamos a ver cómo lo manejamos. Es la primera vez que vamos a hacer un mix de estos, así que vamos a ver cómo sale. Compañero Franco va a hablar, así que si puede darme a Ahí mí va, para compartir. ahí estuviste. Bien, a ver qué descubrieron. Bien, nosotros todavía no hicimos el PowerPoint, hicimos solamente lo que sería el Word. Ok. Bien. No me lo pasen, yo les voy diciendo cuándo tienen que avanzar o no. Las importaciones totales del libro fueron. A ver, subir un cachito que quiero ver los números finales. Hay algo que no me cierra. Subí un poco. No, perdón. Déjame ver la primera parte donde estaban explicando el cuadro. Ahí. En 2020, las importaciones totales del libro fueron ustedes dicen que el negocio fue, fíjense lo que yo le hacía la corrección al grupo anterior,
ustedes acá, cuando yo leo, me están diciendo que el total del volumen del negocio fueron, a nivel mundial, en cuanto a las importaciones en 2020, fueron 12.743.345 dólares. O sea, hay alguien que va a tener que poner los 11.000, los 12.000, en realidad los 12.730 millones de dólares que faltan. ¿Quién los pone? ¿Están por ahí? Sí, profe, perdón. Te faltaría, serían 12.743, 12.743.345 millones de dólares. No, me dijiste cualquier cosa. Lo hago volver a un elemento de matemática. Perdón. 12.000 millones sería, ¿no, profe? Le agregamos claro. los 3 ceros nomás. Claro, esto por eso les decía que tienen que decidirse cómo van a indicar las cifras, porque pueden poner que en 2020 las importaciones totales de libros fueron superiores a los 12.700 y ponen 12.700 en número y ponen millones de dólares. Porque acá lo que me están indicando es que el negocio total de importaciones mundiales fueron 12 millones de dólares. O sea, me está faltando 12.730 millones de dólares en el negocio. ¿Quién los pone? ¿Entendieron, no? Lo que les digo. Sí, Sí. profe. Ok. Y en eso se tienen que poner de acuerdo. Y todo lo otro que hacen, tienen que poner más o menos de la misma manera. Bien, ahora sí, bajen un poquito. Que quiero ver, ahí, no, quiero ver el cuadro completo en la pantalla. Ahí, eso, ahí está. Eso, el país número 1, el total de 12.000 millones. Bueno, ¿esto qué les pareció a ustedes? ¿Un mercado concentrado o atomizado? ¿Están? ¿Me escuchan bien? Chicos. Y hay concentración en algunos países. No, es un mercado atomizado, porque tenés muchos participantes, tenés por ahí 2 o 3 que se destacan, que toman la delantera, que son Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, que además tienen su correlato, y está bien que esto suceda porque tienen un gran desarrollo y trabajo con respecto a la propiedad intelectual, y son los 3 principales, pero la verdad es que el número 1, que es Alemania, apenas supera el 10% del total del mercado, con lo cual no es un mercado que tiene un líder que aglutina, como el caso anterior, el 40% del mercado. Acá tenés 2 o 3 que están rondando el 10% del negocio. Entonces tenés que sumar 7 u 8 para alcanzar recién el 50% del negocio. Y los 15 primeros, mirá, acá tenés otro dato, los 15 primeros reúnen el 60% del negocio, o sea que todavía queda un 40% más para distribuir. Y esos son los datos que a ustedes, para eso hacemos estos trabajos, son los datos que a ustedes les tienen que interesar para ver cuán complejo es un mercado inicialmente. Bien. ¿Sigo bajando, profe? Ver, no, decime Lucía, léeme cuánto fueron las importaciones de Canadá en 2016. 1.826.000 millones de dólares. Aproximadamente 1.000 millones de dólares. Aprendan a leer bien estos números. Son 1.826.000 dólares. Bien. Léeme las importaciones de Polonia en el 2020.
501.000 No, millones. no, en 2020. Perdón. 615.000.910.000 dólares. Léelo de nuevo. Sí, profe. 615.910 millones de dólares. Hace una cosa, agregale después de 910, 915. bueno, no, No, sí. ¿ves 910, donde perdón. dice 615.910? Sí. Agregale un punto y 3 ceros más imaginarios y leeme esa cifra. Hacelo en un 600. papelito Sí, sí. y léeme, Perdón, ¿puedo hacer una y aclaración? léeme esa cifra. 615.910.000 dólares. Perfecto, ahí vamos. Practiquen eso, porque si llegamos a la presentación y no saben leer los números, directamente pasamos a otros grupos, ¿eh? Es importante que lo sepan leer, que lo entiendan. Por ejemplo, es decir, yo quiero que me digan, España en el 2016 importó 249.146.000 dólares. O España en el 2018 superó los 294 millones de dólares. Pero no me empiecen a meter 1.000 millones de dólares. Esto es una representación para no poner los números. O sea, cuando uno analiza información, la descarga y la trabaja, la idea es que simplifique la visualización para poder obtener un conocimiento más claro de las cifras. Entonces, cuando vos te dicen miles de dólares es sencillo porque te sacan 3 ceros. Si vos querés leer la cifra completa, cuando la lees le agregás los 3 ceros y en función de eso es que haces la lectura. Pero tienen que aprender y para eso lo tienen que practicar. Yo que ustedes lo que agarraría acá es con alguien que los controle y que empiecen de columna por columna a leer los números, a familiarizarse con los números que van a tener que explicar después ustedes. Pasá el gráfico, por favor. Bueno. Ven acá, cuando yo les pregunto de si es concentrado el mercado o no es concentrado, esta variación de colores de participantes quiere decir que no es un mercado que esté concentrado. Es un mercado muy atomizado con distintos participantes en diferentes porcentajes y que eso lo hace un mercado interesante y donde uno tiene posibilidades de actuar de un modo más simple que cuando el mercado está súper concentrado. En términos generales sucede eso. Listo, pasá al siguiente cuadro, por favor. Sería el primer importador mundial, Alemania. Sí. Y ahí sería el cuadro. Traten de que les quede la explicación. A ver, subí un cachito, que les quede lo del cuadro. Que le quede el título del cuadro con el cuadro a continuación, no que tenga un salto de página, por una cuestión también visual. El profe, pasa que está así porque lo tenemos en el Drive compartido, entonces se ve medio mal a veces. Sí, te hace un desastre, sí, ya sé. No me lo expliques. Bueno, esto traten de corregir acá República Checa, traten de alguna manera que entre o en una línea o de centrar todo para que sea más fácil la lectura, lo mismo que el resto del mundo. Por ahí agrandan un poquitito esto, pero bueno. Sí, también por ahí tiene que ver con el Drive. Acá sáquenle esto de total 2014 porque ya se supone que la fecha la tienen acá arriba. ¿Por qué tienen hecho tantos años? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si eran los últimos 5 años. 3, 5. Acá le están sobrando el 14 y el 15. Porque en la consigna decía entre 6 y 8 años para analizar. Por No, eso. decía 6 y 8 enfoques. Solamente son los últimos 5 años. Acá. Bien. Acá estos 14 y 15 vuelan es del 16 al 20 el análisis. Buenísimo. Este es un mercado que se mantiene. Polonia. Estos eran los
quienes le exportan, o sea, son los proveedores de, el número 1, ¿quién era? ¿Alemania? Alemania. Ok. Bien, por ejemplo, esto es un dato significativo. Polonia tiene casi el 50% de las exportaciones de libros a Alemania, o es el principal proveedor con casi el 50% de los libros que importa Alemania. Esto es un dato absolutamente relevante acá. Fíjense que multiplica casi por 3.5 al segundo. Otra cosa, acá, miren, ¿ven la columna de 2020? Sí. El orden tenía que estar dado de mayor a menor por el último año que ustedes analizan. Y acá yo tengo Polonia primero, que está bien, pero el que debiera estar segundo es Reino Unido con 200 millones de dólares, por encima de República Checa, que tiene 183 millones de dólares. Después debería estar Italia, después debería estar Letonia, después debería estar... ¿Qué es esto? Porcelana. Debajo de No, Reino ahí Unido. fue un error, ahí tendría que decir China, pero por un error de traspaso, no sé cómo pasó, se pone porcelana. En el gráfico anterior a mí me pasó lo mismo y lo tuve que cambiar manualmente. ¿Ok? Fue un, Bueno, ¿entienden esto? Tiene primero, son 5 años y no 7 como analizaron ustedes. El orden de prioridad tiene que estar dado por el último año de mayor a menor. ¿Está claro? sí, profe. Sí, sí. Ok. Bajen un poquito que quiero ver el texto que le pusieron así rápido. No, los textos de análisis todavía no los hicimos, de los cuadros. La idea que era que hoy corrijamos toda la primera parte, que son las importaciones, o sea que eso también debería estar para que lo podamos ver. Sí, Si no, pasa que si no, nos vamos a después, pasar de corregir cosas, por ejemplo, como los números, que probablemente después no sé si vamos a tener otras oportunidades para corregir esta parte. Bueno, pasa que dale. seguramente íbamos a tener errores en los cuadros, entonces por ¿Y ahí por qué, mandarnos en eso. por qué asumen que iban a tener errores en los cuadros? Lo deberían haber hecho bien si las consignas estaban fáciles. Bueno, igual lo hicimos mal. Y por eso, pero nada, no deben asumir que lo iban a hacer mal, debieran asumir que lo tenían que hacer perfecto. Cosa que corrijamos, yo le diga, está todo bien, pasemos a la segunda parte, adelante. Bien, acá, este es Estados Unidos, importaciones de libros. El número 1 está bien, otra vez acá tienen la misma cantidad de años, tienen a China, que está bien primero, pero el segundo debería ser Reino Unido por encima de Canadá, Sí, sí, porque está tiene igual que el más otro cuadro. ese orden Ya así. está. Así que asumo que todo va a estar igual, con lo cual toda esa corrección, tomen todas las correcciones. Sí, sí. Sí, sí, Bien, profe. vayan bajando, vamos a ver las variaciones. Porque esto va a ser todo igual, todo con lo mismo. Desempeño de mercado, acá está, en el último año, y acá tenemos 2019-2020, está perfecto Polonia, está indicado por valor absoluto, está muy bien, y en valores relativos, en el último año, está perfecto. Bajen al otro que es de los últimos 5 años. Ve, acá lo hicieron bien, de 2016 al 2020, tomaron 5 años. Bien, a ver. Esto está bien porque está ordenado. Fíjense qué interesante esto, que en variaciones absolutas el que más creció es Polonia, casi 300 millones de dólares, y pese a los volúmenes que maneja Alemania, no llegó a superar los 200 millones de dólares. Esto está bien ordenado, esto está bien ordenado, esto lo hicieron bien. Perfecto, vamos a los otros, a los negativos. Igual repasen todo, porque a mí se me puede pasar. ¿Vos estás viendo, Lu, por ahí? Sí, sí, yo estoy bien.
Sí, no, a Luciano le preguntaba. Sí, sí, Ah, yo perdón, estoy acá. profe. Esto es último año, peor desempeño, Estados Unidos, cayó casi 500 millones de dólares, un 25% de caída. Esto es re interesante, analizar. Y Reino Unido también, los volúmenes. Perfecto, listo. A ver el otro cuadro. Bien. Del 2016 al 2020 también cayó casi 400 millones, 350, 20%. Está ordenado así por orden absoluto. Y está bien. Y están en caída, en relativo. Está perfecto. Todo lo demás está bien. Bueno, a ver, listo. Ya tienen sus correcciones. Trabajen fuerte en eso. Gracias, profe. Buenísimo, profe, gracias. Un segundito, se va preparando el próximo grupo. Un segundito que voy... vayan, si tienen alguna duda, se queda con alguna duda, me van preguntando. Profe, le hago una consulta. Sí. Soy de otro grupo, no hoy lo que toca. Eh, en relación a los años, para los análisis, eh, ¿es hasta pandemia o podemos poner 2021 también? Si es que No. ¿Por qué les digo? Porque no podía ser... en muchísimos de los sectores de la economía faltan los años, falta el 2021. Y además, cuando ustedes empiezan a hacer el trabajo, como eso va cambiando conforme van subiendo la información, las diferentes agencias oficiales, van variando. Entonces, por ahí vos descargas la tabla para trabajar hoy y dentro de 15 días vas a buscar porque tenés duda con tal cosa y las tablas te cambiaron todas. Listo. Como esto es simplemente para el ejercicio de ustedes, para que aprendan a utilizar la herramienta, es indistinto la cantidad de años que utilicemos. Podríamos haber usado del 2008 al 2013, no importa, porque lo que nos interesa es el ejercicio. Obviamente tratamos de llevarlo lo más actualizado posible, dado que también nos interesa que conozcan cómo están hoy los mercados en diferentes sectores de la economía. Y el 2021 no lo estamos tocando por eso, porque están en general incompletos y ustedes van a ver, si buscan en TradeMap, van a ver que tienen muchos números en amarillo, en color medio anaranjado, que tiene que ver con que no son cifras que estén completas, que todavía falta cargar, faltan datos, etc. Es más difícil para trabajar. Sí, sí, está bien. No, es simplemente eso. Listo. Del 16 al 20, correcto. Muchas gracias, profe. Perfecto. Estamos con esto, está acá, y vamos con el grupo 4. Hay gente del grupo 4. Hola, profe, buen día. Es el Acá del vino, estamos los profe, ¿no? integrantes. Sí, es el del vino. Complicado para esta hora de la mañana, pero el del vino. Si quiere ponerme como host, yo Ahí comparto vamos. y él iba a Ahí hablar. vamos. Ahí vamos. De paso está bueno porque practican estas cosas. Las presentaciones y eso, si se hacen virtuales, las van a practicar también acá. Bien, ya estamos. Bueno, profe, Marcos va a hacer la presentación de nuestro resumen y yo voy a ir exponiendo las distintas variables que fuimos analizando. Perfecto. ¿Cómo ven su trabajo respecto de las correcciones que fui haciendo antes? Bastante bien. Ok, mira la fe que se tenía la tipa. Bien ahí. Ya te En la empiezo, estética, en la estética más o menos, profe, decir. pero bueno, ¿Cómo? Que que Ya en te la empiezo, estética ya más te o menos, empiezo a pero dar sí vamos datos a de mejorar. correcciones, ¿eh? Bueno. Vamos a... Pará. Fíjate, tomen, primera corrección. En general, cuando vos pones una tabla, un cuadro, y son números y estás hablando de plata, dos cosas te voy a decir. Los dos decimales son innecesarios. Afuera todos los decimales.
Segundo, los números van siempre alineados a la derecha, para que yo pueda ver, vieron como las tablitas de multiplicar, de sumar y restar, etcétera, yo puedo ver exactamente los números uno abajo del otro sin necesidad de marearme porque están centrados. Bueno, para eso se hacen los números alineados a la derecha. Dale que te empiezo a dar. No, fui yo, profe, pero le había entendido que los números los queríamos centrados y que el nombre de los países a la izquierda. No. Y de hecho, el grupo anterior no le corrigió eso también, que tenían que estar los números centrados. No, pará. No, yo lo que decía era que no estén en la tabla, que tenés una tabla así de alta y que tenés el nombre acá. Ponelo centrado así. No dije alineado al centro. Okay. Los números Creo que, van bueno, alineados a la derecha. ante todo lo que voy a aclarar es que no somos muy buenos en diseño, eso ya está claro acá a la vista, pero nos No vamos es a cuestión de esforzar para poner un diseño. poco más de No. diseño. Para que acá voy a empezar a discutir. No es cuestión de diseño ni aclares nada de diseño. Esto es facilidad de presentación de los datos para que quien sea tu interlocutor le sea sencillo, porque generalmente uno muestra las cifras así, al mismo tiempo que está hablando y las está explicando. Si quien es tu interlocutor, a quien vos le estás proponiendo la lectura de las cifras, etcétera, se concentra en lo que dice, en tratar de entender lo que dice el cuadro, no escucha nada ni presta atención a lo que vos le estás diciendo. Entonces, la idea de una presentación de un cuadro es que sea de fácil lectura, entonces para mí tiene que ser muy sencillo mirar esto y escucharte lo que me vas diciendo. Claro. Bueno, no hay problema, para la próxima exposición lo alineamos hacia la No, derecha. esto para la presentación lo van a tener que tener así, decir, los números son todos alineados a la derecha y sin los dos decimales. Sí, no se los puedo cambiar porque están como imagen acá. Está bien, no, perfecto, yo les digo para que lo tomen en cuenta. Sí, lo apuntamos para la próxima. Bueno, volviendo a... Otra pregunta más. Sí. ¿Qué hacen acá los valores absolutos y los valores relativos si no van acá? Lo que queremos mostrar, tenemos la tabla sin valores absolutos y sin valores relativos. O sea, Sí. esto es a modo resumen. Lo tenemos todo volcado en un Google Doc, donde está absolutamente todo. Acá esta tabla, si la vemos así, dice, bueno, le falta el título, le falta la fuente, todo eso. No, eso está bien, eso no importa. Pero yo te cuento por qué es difícil, más allá de que sea un resumen, por qué es difícil digo porque esto forma parte del aprendizaje también, ¿eh? Yo le dije, Tom, déjenme la tabla, no me la saquen ahora. No se arrepientan en el viaje. Ahí me asusté. No, sí, entiendo. Sí, de hecho pasa también, ¿no? En la cotidianidad, cuando uno trabaja con tablas, siempre ve como el número que sobresale y ese es el primer llamado de atención que tenés para hacer foco en... No, pero pará, déjame la tabla esa, que estaba ahí puesta, porque yo les quiero explicar también, porque de esto se trata en las correcciones y aprendizaje. Ahí está. Fíjense, acá, primero, el tema de la alineación es importante, los decimales que no estén es importante. Después tengo yo la visualización de esto, pero si yo además, en el mismo gráfico, a modo de resumen, porque lo quiero explicar, etcétera, no me va a aportar nada, porque yo inmediatamente, a mí lo que me gusta ir a ver, me gustan ver los números, etcétera, yo rápidamente lo que voy a hacer es decir, uy, en valores absolutos, ¿cómo está ordenado? A ver quién creció más, quién cayó más, qué pasó con uno u otro. Y yo acá tengo mezclado mercado con número negativo, mercado con cifras, no puedo entender rápido quién ganó y quién perdió en el negocio. Profe, acá, disculpe que lo interrumpan, podemos pasar a otra tabla. En realidad, acá lo que nosotros quisimos mostrar es el total, el volumen de operaciones que tienen los distintos países. Volvé, Marcos, a la primera tabla, por favor. Son los distintos países que comercian lo que es el vino de uvas frescas. Lo que está en valor absoluto y valor relativo lo pudimos haber sacado. En realidad, en esta primera parte que yo iba a empezar a exponer, no iba a hablar tampoco de valor absoluto ni valor relativo. Fue algo que quedó
demás. El formato de los decimales es cierto, no tiene que estar, también es algo que se nos escapó, pero que en las siguientes tablas va a poder ver que no tenemos ni decimales. Y si menciono el valor absoluto y al valor relativo en la tabla es porque voy a hablar de ello. En este caso particular, en esta primera tabla, esas dos últimas columnas se nos pasó de ocultarlas en Excel, y lo que acá en realidad quisimos mostrar fue el volumen que hubo anualmente de acuerdo al ranking de países que nos solicitó en el TP. Entonces, acá prácticamente era poder hacer una visualización de que los 10 países más el resto del mundo presentaron un crecimiento en el volumen de la operatoria, yendo desde 10 o 15 son. 2016 a 2020. 10 o ¿Cómo? 15. 10 o 15 son. 15 países, perdón. 15 países. 15 países más el resto del mundo. Entonces acá era reflejar prácticamente el crecimiento que hubo en la comercialización de vino de uvas frescas. En la tabla siguiente se puede ver ahí. Bueno, acá principalmente lo que me gustaría destacar es que todos los países bajo análisis experimentaron un crecimiento en las importaciones de vino de uvas frescas a lo largo del periodo 2016-2018. Todos los países tuvieron un crecimiento. Para el 2019, las importaciones bajaron a nivel mundial, exceptuando Rusia, Reino Unido, Suiza, Suecia y Japón, que aumentaron el consumo. Eliana, porque, a ver, el modo de la presentación está establecido de una manera determinada para ir siguiendo un hilo conductor y que uno vaya teniendo datos de los principales actores, de los principales jugadores. Hay otra información que yo la quiero ver en otro momento, porque ahí es donde empiezan a detectarse oportunidades de mercado y que es la variación absoluta y relativa. Yo hasta ahora lo que vi en 2 o 3 transparencias, no pude, primero, no me dijiste nunca el volumen total del negocio, no puedo identificar quién es el primero y quién es el segundo, o sea, me cuesta esa información. Entonces, lo que a mí me interesa ver es decir, miren, el volumen total del negocio en las importaciones de vino, de uva fresca, etcétera, posibilidad en el salario tanto es de casi 25.000 millones de dólares. Tuvo un crecimiento, tuvo un pico en el año 2018 y volvió a caer en el año 2020. Los principales actores son este, y después con el gráfico vos mostrás y contás si está atomizado o si está concentrado el mercado. Entonces, pasá a la siguiente, que eso es lo que yo debiera haber visto en principio de acuerdo a las consignas. 15 países, total mundial, total del negocio. Concentración o atomización. En el gráfico te lo explica y te lo muestra bien la distribución que hay entre la participación de los diferentes países, y pasá al próximo, a la que estaba mostrando recién. Ahí está. Ya me están poniendo acá estos datos de variación absoluta y relativa, entonces yo vuelvo a perder tiempo a ver quién es el principal jugador en el mercado. Entonces me mezclan resto del mundo acá en el medio, que además esta cifra me parece que está mal, porque no sé qué quisieron sumar acá. Sumaron todo, hicieron las cuentas sobre esto acá directamente, entonces a mí me confunde ver esta cifra que dice total, porque si el negocio, el resto del mundo no puede tener lo mismo que el total mundial. No, el total que figura en esa columna es la sumatoria de los 5 años. Ya lo sé, pero confunde porque no me interesa ese número a mí, hoy. Esto es un dato que ustedes hacen, un dato auxiliar. Para ocultar esa columna, exactamente. Para claro, el cálculo del dato porcentaje. es una cuenta auxiliar que ustedes hacen para poder sacar la variación respecto de los últimos 5 años o del último año. ¿Ven? Y fíjense que acá me mezclaron variación absoluta de 5 años con variación relativa de un solo año. También son datos que no me sirven para nada. No me interesa conocerlo. Sí, la idea de este cuadro, profe, en realidad era ver el crecimiento más allá de quién era el número 1 o el número 2 de exportaciones, de importaciones. Era acá, que teníamos Estados Unidos, Reino Unido, que eran los más grandes.
Pero es que fíjense la consigna del trabajo. A ver el crecimiento. Sí, ustedes bueno, era darle un poco de análisis a lo que el veíamos. punto 1 teníamos que identificar las importaciones de los 15 países que más comercializaban, ordenarlos de acuerdo al volumen del último año, que en este caso el último año es el 2020, se acomodaron de acuerdo al 2020, se sacaron los totales anuales de esos países que están en análisis. Sí. Posteriormente, o sea, hasta acá lo que se puede decir es que Estados Unidos fue el país que más importó, seguido de Reino Unido, posteriormente China, en cuarto lugar Alemania y posteriormente Canadá. O sea Estamos que de acuerdo en eso. Hasta ahí estamos recontra de acuerdo. esos fueron los países que más importaron en el último año analizado. Estamos de acuerdo. La columna de valor absoluto, valor relativo, la vamos a sacar, eso queda afuera. También estamos de acuerdo. Una vez que nosotros analizamos este cuadro, sí, lo que nosotros pasamos a ver es que, ahí sí, anda a la segunda tabla. Acá lo que empezamos a ver nosotros es que Rusia, Rusia, Brasil, Dinamarca y Suiza fueron países que tuvieron un aumento en el consumo respecto a los países que figuraban como los más grandes. Entonces, pero no es la información que se pidió en la consigna esto. Yo no te lo pedí en ningún... o sea, no se lo pide ahora, sino que esta cuenta que vos estás haciendo acá en este cuadro es lo que se pide con los principales desempeños positivos y negativos abajo de todo. Yo lo que quiero ver ahora es el comportamiento y cómo se conforman los 5 principales importadores, a quienes le compran, porque yo de esa manera voy a ver los principales actores de mercado, a quienes le compran, y si yo tengo espacio de poder trabajar o incursionar en alguno de estos mercados. Pero no es lo que yo había, lo que se pide en la consigna, esta última tabla. Esos son datos auxiliares que a vos te sirven para identificar los mejores o peores desempeños en el último año y en los últimos 5 años. Esto lo sacamos aparte, sí, pero el análisis no termina ahí, o sea, viendo el mercado, yo a simple vista puedo decir, uy, qué bueno, Estados Unidos importa un montón, Reino Unido importa un montón, China importa un montón, pero después cuando yo profundizo en análisis resulta ser que Estados Unidos en realidad no está, si bien el último año fue bueno, el mercado de Estados Unidos se está achicando respecto a los productos importados. Entonces, en este primer pantallazo yo puedo decir que perdóname, Eliana, déjame que te hable un poquito, porque si yo te estoy señalando un montón de cosas que debieran corregir y vos estás queriendo convencerme de algo que yo considero que está mal hecho, no nos vamos a poner de acuerdo. Y la idea de estas correcciones es para que ustedes puedan hacer bien el trabajo. Que podamos discutir porque vos tenés un punto de vista distinto, lo que fuera, fantástico, porque vos por ahí descubrís que hay una mejor manera de analizar o de estructurar la forma de análisis para identificar mejor un mercado u otro, lo discutimos. Ahora, no me quieras convencer que esto está hecho de acuerdo a las consignas que están dadas en el trabajo. Yo no veo que estos datos, o sea, esto no es lo que pedimos en las consignas. Vos tenías que decir, a continuación se describe el comportamiento de 6 principales. Primero no eran 6, eran 5 principales importadores de vino de uva fresca. Tomando el total de importaciones de los últimos 5 años de análisis. Está fantástico. Entonces, lo que tenés que decir ahí, es decir, ¿quién es el principal importador mundial? Estados Unidos. Bien, comportamiento. ¿A quiénes son los que le venden a Estados Unidos? Y yo analizo... Lo tenemos a eso también. Está bien, tenemos. El tema es que no puede continuar. Está bien, pero me están mostrando cuadros que yo no pedí, y con análisis que son difíciles de entender de acuerdo a la estructura que yo voy teniendo. Bueno, lo salteamos y seguimos. Salteamos la parte del segundo cuadro. Principales importadores. Perfecto, Estados Unidos. Y acá viene el grafiquito, comportamiento, toda la historia. Bien, ¿quiénes son los que le venden a Estados Unidos principalmente? Entonces tenemos, primero, otra cosa. Yo le dije que no trabajen con el año 2021. O sea, tenían que trabajar del 2016 al 2020.
Porque en el Sí, profe. 2021 todavía no hay datos Teníamos datos incompletos. completos. Sí, ese fui yo, como tenía información del 2021, la usé. Pero yo les pero dije nada, que no pasé de largo. específicamente, pero específicamente les pedí que no. Sí, Eli me Porque pidió le dije, corregirlo, es pero más, si yo te hago descargar la tabla ahora del 2021, lo más probable es que las cifras sean distintas. Entonces la idea era que como el objetivo del trabajo es otro, no estuviesen volviéndose locos a ver con qué número trabajan o dibujando las cosas cuando no tenían por qué dibujarlas. Esa era Es que no está dibujado tampoco, es un análisis que está hecho en base a datos que se extraen de la página de Trademark, no dibujamos nada. No, está analizado, Pará, Diana, por favor, porque yo no te estoy acusando de nada. Yo lo que te estoy diciendo... básicamente está hecho todo mal, eso es lo que me está diciendo. Y sí, hasta ahora te corregí un montón de cosas que no están de acuerdo a la consigna. O sea, es como que no interpretaron las consignas, hicieron lo que ustedes consideraron, nada más. No me parece grave el haber puesto 2 columnas más. Yo acepto lo que usted me está diciendo y yo lo voy a adaptar de acuerdo a lo que me está solicitando. No, pará, Eliana, me parece que no estás entendiendo vos. No, profe, perdón, sí. No, pará, Marco, déjame porque quiero ser claro esto. Si hay una consigna de trabajo y ninguna de las cosas que ustedes presentaron hasta ahora tiene que ver directamente con la consigna, la interpretación de lo que uno tiene que hacer en un trabajo tiene un valor y está pedido de determinada manera porque es el modo en el que mejor se transfiere. Después querés que discutamos un montón de cosas, las podemos discutir, querés agregar información, podemos ampliar los trabajos, lo que quiera, pero esto es un trabajo básico. Entonces, si me van a poner análisis de variaciones donde no se pide, si yo les pido quiénes son los principales proveedores del principal importador y no lo hacen. Los tenemos. Pero yo no lo vi todavía. Porque no avanzamos, nos estancamos ahí. Pero acá hay una tabla que no quiere que ponga... Perdóname, acá dice principales importadores, Reino Unido, que creo que era el número 2. Y acá tengo Francia, Italia, España, Nueva Zelanda, que son los principales proveedores, y está bien, pero acá me metieron todo el resto de información que no estaba pedida en esta ocasión. Yo no la necesito ahora. No me sirve esto, la variación absoluta y relativa de este país en particular. No la pedí, no la necesito. La podemos sacar, es lo que yo le digo, está bien, entiendo. Usted dice, no necesito la variación, perfecto, pero después, si yo quiero seguir entrando en análisis, yo no me puedo volvé por favor a la... ¿Qué pasa? Igual nada, profe, solamente quería agregar que Eli es para revisar y ver qué cosas tenemos que corregir, ¿no? En la presentación final. Así que nada, no te enojes. Vuelvo a explicar lo que es la tabla principal. Tenemos 4... volvé por favor a los datos, creo que eran Estados Unidos, acá, que tenían 2021. Pará porque yo quiero dejar aclarado algo. Yo no dije que ustedes hayan dibujado nada. Yo lo que les dije es que... No, pero me hace sentir como que soy una incompetente frente a un análisis de datos, cosas lo cual yo no me siento y creo que no lo soy. Que puedo sacar cosas de la tabla, las puedo sacar, pero no soy incompetente. No dije nada de lo que vos estás diciendo. Eso es una interpretación tuya. Yo simplemente digo dos cosas. Primero, nada de lo que presentaron se ajusta a la consigna. No dije que no pudieran estar bien. Yo digo, te señalé todo lo que es incómodo porque es lo que te va a pasar cuando vos hagas una presentación de datos o de informes o de análisis o que lo uses vos para trabajar, que vos lo uses como datos auxiliares, ninguna duda que siempre se trabaja con eso. Pero no para la presentación y no está adecuado a las consignas. Segundo, yo no dije que ustedes hayan dibujado datos. Yo lo que les dije es que precisamente a los efectos de entender cómo funciona un estudio de este tipo, y porque lo que hacemos es practicar esto, los datos que le iba a pedir eran entre 2016 y 2020, que no íbamos a usar 2021, porque 2021
hay diferencias si yo saco un dato hoy, lo saco dentro de 10 días, lo saco dentro de 30 días. Entonces, en el lapso del cuatrimestre, si vos vas a bajar datos de 2021 de importaciones ahora, y vas a hacer la presentación dentro de un mes, y yo hago las revisiones en Trademap, no te van a coincidir los datos, yo te voy a decir, está mal lo que bajaste. Y vos me decís, me lo dio Trademap, sí, pero ¿a qué fecha? Entonces, No, acá en este cuadro en particular sí le doy la razón. Específicamente, en la consigna, les dije y les expliqué el por qué no íbamos a utilizar esos datos. Nada más, no dije ni que sos incompetente ni que dibujaran los datos. Ninguna de las dos cosas. Dije, así no tienen que dibujar ningún dato. No que dibujaron. Simplemente. Sí, profe, fue un error mío, de hecho. Pero no llegué a corregirlo. Cuando lo revisamos antes de la clase, no llegaba a bajarlo de Está nuevo bien, para pero hacer el digo, análisis. a ver, tómenlo. Por eso precisamente es una corrección. Obvio, Esto es obvio. una corrección donde uno mira, indica, dice, ve, visualiza, corrige, indica, para que ustedes lleguen a la presentación, una presentación impecable. Es lo que una busca, no hay que tomárselo personal ni nada. Yo no dije en ningún momento que sos un incompetente, ni mucho menos, ni jamás me atrevería a decir ninguna de estas cosas. Muy por el contrario. Lo que digo es que si yo te estoy señalando algunas cuestiones que me parecen importantes y vos estás tratando de convencerme que lo que hiciste está bien, yo te digo, nada se ajusta a la consigna. Y lo que está bien es si se ajustara a la consigna. Y eso no quiere decir que sea incompetente. Lo hiciste como vos considerabas que había que hacerlo. Pero no tiene que ver con eso. No Sí, sé, un poco. lo Yo quieren solamente terminar de ver, lo quieren discutir. Yo creo que pasó un tiempo considerable como para que ustedes lo puedan ver. No, yo creo que incluso este trabajo ya tiene una conclusión. Yo creo que el trabajo es discutible esta parte que nos está marcando y lo vamos a trabajar, lo vamos a encuadrar. De hecho, en la parte de Estados Unidos es cierto, el 2021 no tenía que estar. Ahí fue una falla en el equipo, pero eso se va a ajustar. Se analizaron los países de acuerdo a lo que nos solicitó. Reino Unido, de hecho, estuvo bajo análisis el periodo 2016-2020. Sí. Bueno, pero escúchame, fíjate, cuando vos haces yo te estoy preguntando, yo lo que necesito ver es cómo se comportaron los principales mercados. Este dato del total de importaciones en 5 años a mí no me sirve nada, no me sirve para nada, no me aporta nada. O sea, me aporta como cálculo auxiliar para sacar en algún momento la variación absoluta y relativa de un periodo determinado. Pero ni siquiera me interesa en esta parte del análisis, porque no es lo que me interesa del país de Estados Unidos. A mí me interesa del mercado global, no de Estados Unidos en particular. ¿Me puede poner como hospedadora, por favor? Voy a compartir el trabajo y dejamos de lado esta presentación, por favor. No sé si se llega a visualizar ahí la pantalla. Sí, ahí veo. Bueno, acá está el comportamiento de los 6 principales importadores de vino de uva fresca. Se toman en análisis los 5 años que se habían solicitado, del 2016 al 2020. Bueno, déjame que yo quiero ver una cosa. Dice, comportamiento de los principales importadores a nivel mundial. En este punto analizaremos individualmente el mercado de importación, individualmente, el mercado de importación de los 5 primeros importadores a nivel mundial. Se deberá realizar un ranking de proveedores mediante un cuadro, los 10 primeros países exportadores a ese destino, más resto del mundo y montos totales. Y luego desarrollar distintos enfoques de análisis.
que permitan determinar la realidad de cada mercado bajo estudio. Entonces acá te aclara, primer importador mundial, que va en nombre del país, ¿cómo se comporta? Importaciones de productos desagregadas por país exportador. Es sencillo. Lo que estoy viendo acá es que lo que hiciste, ahora no, baja por favor, vamos al... Este es el punto 1, volvemos al punto 1.1, que era Ese, donde yo le ahí, había el acá. comportamiento de los Bien. principales importadores. Bueno, pero está mal interpretado, porque yo lo que quiero, porque es a nivel individual, dice el país número 1, importador, es Estados Unidos. Entonces, vos lo que tenés que analizar es quiénes fueron los, acá, este es el cuadro que yo necesito. Sí, ¿quiénes fueron los proveedores de Estados Unidos? Los Ahí principales. está, esto, los 10 principales. Es esto sin estas 4 columnas finales. Estas 4 columnas finales no las necesito, no las quiero y no las pedí acá. Es más, les mandé el modelo, no sé por qué las agregaron ahí. En el Word que les mandé, el análisis de tendencia, está el modelo, recontra sencillo, recontra simple. Ustedes le agregan 4 columnas adicionales a la gráfica. Y el análisis del cuadro está bien. Los principales proveedores de Estados Unidos se concentran en Italia y Francia en una tendencia creciente. Está bárbaro esto. Segundo importador mundial, Reino Unido, bajá. En realidad lo que ustedes hicieron de más acá fue cómo se comportaron los primeros 5, que ustedes hicieron 6. Los primeros 5, cómo se comportaron, pero eso ya lo tengo en la primera tabla de importadores. No necesito verlo ahora específicamente en otra tabla más que le agrega información al trabajo que no está pedida en la consigna y que no me aporta nada porque ya lo tengo eso. Acá lo mismo, esto está perfecto. Ordenado por el 2020, está recontra bien. Otra vez, las 4 tablas estas no me aportan nada, no las quiero, no me sirven. Uno lo podría hacer en un segundo análisis si quisiera ver individualmente qué pasó con el comportamiento de los proveedores de ese país importador, pero no es lo que se pidió en el trabajo. Como tal auxiliar, Discúlpeme, claro. pero en esas últimas, las vamos a sacar también, las vamos a sacar, pero cuando nosotros estamos concluyendo también es lo que queríamos marcar, que si bien pero se ven los primeros países que son Eliana, los que están importando, también hay otros países que tienen una tendencia creciente, y eso es lo que estoy marcando con la variación. Eliana, está perfecto. Eliana, está perfecto eso, pero son cálculos auxiliares que ustedes hacen para poder indicar los porcentajes claramente y sin dudas. Pero no lo tienen que poner en la gráfica, en el cuadro. Son cálculos auxiliares que hace todo el mundo para poder expresar con sentido exacto y preciso. Traducir en palabras lo que estamos viendo. Claro. Entonces, yo veo un montón de cifras, pero está bueno lo que ustedes hacen de decir, bueno, un 4, un 3, un 20. Acá fundamentalmente lo que me interesa es que, ven, acá me está faltando un dato, que yo también se los pido, el resto del mundo. El total de el resto del mundo y el total de importaciones de cada país cada año. Está el resto del mundo también. El tema es que cuando se organizó la información con el pero total no me importado, sirve porque es incómodo de leer. Y entonces acá ya dejó de cumplir con la consigna de ordenarlo de acuerdo al volumen. No, Eliana, por favor, interpretá lo que dice ahí. Vos tenés que poner los 10 primeros países ordenados por el último año y además después tenés que sacar el resto del mundo que lo sacás restando al total de importaciones. Acá me falta el dato del total de importaciones puesto acá, último, final, por año, y antes que el total de exportaciones va el resto del mundo, que es la resta entre el total más los 10 primeros, restados los 10 primeros. Sí, sí. Y eso me da el resto del mundo. A mí no me sirve el resto del mundo acá porque me confunde. No es lo que se pide en esta parte del trabajo. Es más simple lo que yo les pedí. Ustedes hicieron 1 millón de datos adicionales
que en realidad les sirven para ustedes poder expresar en porcentajes los comportamientos que ven en el desarrollo de los mercados, pero no tienen que estar acá y tienen que completar. ¿Ves acá? Subí un cachito. ¿Ves? Tercer importador mundial, China. Y acá tengo el total puesto año a año. Y está bien hasta el 2020. Y tengo también el resto del mundo, que es la resta del total menos la suma de los 10 primeros países. Ahora, también está mal que tienen los decimales, los números decimales, la alineación a la derecha, una serie de cosas, las 4 tablas que no me Reporteado. quieren. Bueno, el análisis de China igual está ocupado. Porque Ese está bien, pero ves, acá tengo otro, el mercado alemán, tengo el resto del mundo, pero no tengo el total. No sé por qué en algunos lugares lo ponen y en otros no. pasa que nos dividimos, profe. Bueno, pero ante una Sí, presentación hay se que ponen de unificar acuerdo. criterios. Y está perfecto, y se recontranota que han trabajado diferentes cosas. Pero digo, compartan criterio, porque la consigna es una sola para todos, se divide el trabajo, pero con consignas de trabajo clara también. Sí. Cuando aparezco yo aparecen Esto está bien. los Acá decimales ahí, otra la vez, alineación. acá tienen 2021 otra vez. Bajá que quiero ver los desempeños. Eso ya saben, las correcciones cómo la tienen que hacer. Bajá que quiero ver el desempeño. La idea es que ustedes lleguen a la presentación impecable, sin que yo solamente nosotros tengamos que felicitarlo por el trabajo que hicieron, porque leen bien los números, porque pusieron las cosas, porque está claro, porque interpretaron. A ver, la parte más importante de esto es cómo ustedes interpretan esos datos que descargan de Trademap, y que ustedes me cuenten qué pasó con la parte de los desempeños. Acá lo que se vio, a ver, no sé dónde quedó la presentación. Igual, profe, los desempeños no los pusimos así como los chicos. Okay. De crecimiento, como habíamos tomado las columnas era la parte interesante que tenían que hacer. Pero bueno, ya tienen todas las correcciones para hacerlo. Pónganse a trabajar, pásenme las cosas, porque a ver, si esto lo hicieron así, la idea era que hoy corrijamos esto para que después además puedan hacer bien la otra parte, que es la parte de las exportaciones en función de las correcciones que tuvieron ahora. Claro. Acá lo que nosotros pudimos observar es que España, Francia, Italia... Perdón, no sé si se me escucha o no se escucha. Sí, Hola. está hablando arriba mío. Perdón. Continúe, disculpe. No. Lo que les estaba diciendo es que la idea era que hoy pudiésemos corregir todo esto, cosa que después la otra parte ya la hagan con un sentido de estar bien orientado, que lo que hicieron está bien. Lo que yo voy a necesitar de ustedes ahora es que se pongan de acuerdo, que reelaboren esta situación en función de las consignas y que manden la información para poder corregirla rápidamente para que puedan avanzar, para que no se compliquen después y no se vayan atrasando en las correcciones posteriores. Bárbaro, profe. Decí, Eliana, quería decir algo. No, qué bueno que haciendo el análisis de los diferentes mercados se pudo concluir que los países de España, Francia, Italia y Nueva Zelanda son los que tienen mayor capacidad de producción y tienen más desarrollado el comercio internacional en lo que respecta a la producción de vino. Ok. Bien. Eso igual, todas esas conclusiones igual las tienen que hacer cuando terminen el trabajo y es parte de los enfoques que tienen que organizar en la primera parte, que es lo primero del trabajo. Fantástico. Gracias. Bueno, gracias, tomen profe. las correcciones. Gracias por el cumplimiento en la presentación. Y el último grupo de hoy, el grupo que tenía el lúpulo. Buen día, profe. ¿Cómo va? Buen día.
¿Me puede poner como anfitriona para poder compartir? Ya estoy.